Yo creo que es un proyecto muy positivo porque puede contribuir a mejorar la gestión de la cultura por parte de los agentes privados, las agencias de viajes, los turoperadores, y al mismo tiempo ser útil para los visitantes y los ciudadanos incluso que viven en Valencia, que a través de la plataforma pueden tener información sobre lugares a los que visitar, a los que pueden acudir, donde conocer un poco el flujo de visitantes de los monumentos, de los museos, y también pueden llegar a conocer museos de los que nunca habían oído hablar. Pues es interesante. Como plataforma de gestión cultural me parece que puede ser un buen mecanismo. Si una empresa relacionada con el turismo tiene que ofrecer un paquete de actividades, de acciones culturales, pues puede tener acceso a información sobre el contenido en cada momento y de los museos, de los monumentos, las actividades, la didáctica, las visitas culturales. Entonces entiendo que sí que puede sacar un partido. Y también puede ofrecer a lo mejor rutas alternativas, no la Valencia que conoce todo el mundo, sino a lo mejor no te llevo solo a la Albufera, sino te llevo también a ver el Museo de Enllure o el Museo de Ciencias Naturales, que acabamos de renovar con tecnología y hay más experiencias que no están tan al alcance de la mano o no son tan conocidas y se pueden divulgar. Patrimonio Histórico-Artístico está trabajando en la película que contiene el cubo inmersivo que se va a colocar en Almudí para la promoción del evento del año jubilar del Santo Cáliz. Entonces, la celebración del año jubilar Santo Cáliz. Entonces, hemos trabajado con empresas de creación de contenidos. Hemos tenido que hacer una película desde el punto de vista también histórico y religioso, velar porque lo que se cuenta, no solamente por los efectos y porque lo que es el hardware, la parte dura esté bien, que eso lo hace más el servicio de innovación. Nosotros nos ocupamos de que lo que se cuenta esté bien contado y sea accesible y sea fiel a la realidad.